Bienvenidos a este encuentro de moda técnica masculina desde la Tecnocreativa. Vamos a hacer en esta webinar, vamos a hacer un repaso de la moda actual, de la moda masculina de actualidad total. Vamos a tratar el siglo XX, en el siglo XXI, pero el 2020 y el 2021. ¿Vale? A partir de este momento no vamos a recordar nada de lo que sucedió desde el 2020 hacia atrás. Solo vamos a recurrir al pasado con detalles de inspiración. Entonces, como tengo poco tiempo para cada presentación, empezamos ahora mismo. Moda técnica masculina, punto de vista constructivo sobre la moda masculina en el presente. Estos son los temas claves sobre el diseño a través de la técnica. El arte de crear para un público que tiene en su haber prendas incuestionables, como es el hombre. Nuevo enfoque sobre la evolución de moda masculina contemporánea y desligarse de confeccionistas y fabricantes al mayor. Bien, tendencias. Este 2020 se presenta con moda atrevida. 2020 y ahora estamos en el 21. Ay, perdón, a ver. Ah, bien. Perdón. Ay, no me funciona. Ahí. El denim al poder. Perdón por este fallo o error. El denim al poder. Parece que en el denim todo está visto, pero fijaos cómo de repente se utiliza una chaqueta clásica denim, con detalles en el pantalón, en los bajos. Ay, el siguiente, vale. Vale. Bien, cazadora tipo Levi's, denim, en dos colores. Tengo que ir más deprisa porque ya he perdido tiempo. Vale, conjuntados a todas horas. Un traje bien bonito, presentable, para ir a cualquier evento. Pero ha dejado de ser el traje clásico, el terno. Trajes con pantalón corto, solapas y colores bien, o sea, estampados bien... estampados vistosos, con grandes detalles. Vale. Cazadora, pantalón del mismo tono. Estampados de lejía o pintura. Abrigo, un abrigo que está estampado con pintura. Hazlo en casa. Una chaqueta de solapas, tipo donkey. Pantalón de pliegues, una cazadora de Louis Vuitton. La camisa deja de ser completamente clásica. El pantalón tiene detalles a partir de la rodilla hacia abajo y fijarnos en todos los detalles es elemental a la hora de crear y a la hora de patronar, porque vamos a crear a través del patrón. Una parca, bueno, un abrigo inspirado en una parca, en una paratrooper de los años 60, por ahí. Grandes pantalones, gran cazadora. Vuelve la fiesta rave de los 90. Un poco ahí la estructura grunge. Vale. Plumíferos, pantalón tipo chándal, chaquetas cruzadas con doble botonadura. Este look está inspirado como en los años 60, porque el pantalón es pitillo, lleva botines y la chaqueta cruzada, con capucha. Americana, entalladita, corta, pero esta americana, tal y como es cruzada en el mundo clásico, debería de ser más larga. Pero ahora mismo le han dado una vueltecita y la han convertido en una prenda más corta. Vale. Pantalón, un terno, pero fijaos la chaqueta, el detalle que lleva en los hombros. Chaqueta entallada tipo años 70, armada, con solapas grandes, pero y con el largo
que tiene la clásica. Abrigo clásico partiendo de un patrón clásico de abrigo, de un patrón maestro. Cazadora biker, bueno, biker, pero sin, o sea, con el cuello de otra forma, inspirada en la cazadora biker, perfecto. Pantalón palacho, un poco falda. Gabardinas, botines, cazadora bomber de aviador, todo lo que se lleva en este momento. Letterman, Varsity, beisbolera, chalecos, abrigos contemporáneos, porque no es como un abrigo clásico. Gabardina, inspirada en la Burberry, abrigo clásico, y empezamos a ver cómo se maniobra en un patrón. Primero, patrón base de cuerpo. Después hay unas ampliaciones. Con la ampliación número 1, prendas tipo camisa, camisetas polo, sudaderas y jerseys estrechitos. Ampliación número 2, cazadoras, chaquetas, sudaderas, cardigan o jerseys, prendas que se puedan poner sobre la ampliación número 1. Ampliación 3, abrigos, chaquetones, chubasqueros, gabardinas, parcas, que la gabardina también se llama trinchera. Vale, prendas que se puedan poner sobre las prendas 1 y 2. Quiero decir que cada ampliación es más grande que la anterior. Y así es como vamos a trabajar, por ejemplo, en cazadoras y abrigos que no tengan patrón maestro. Vale, aquí vienen las especificaciones de cómo se harían esas ampliaciones en cada uno de los puntos del cuerpo. Vale, esto sería una solapa de cazadora perfecto o biker, y cada cazadora tiene una historia. Esta Collis Varsity o Letterman, que es la beisbolera, aparece en el año 1865 en el equipo de la Universidad de Harvard, en el equipo de béisbol de la Universidad de Harvard. Después ya fue progresando, ya fue más para... Al principio era para los capitanes de los equipos y tenías que merecer la chupa. Pero mirad que es de 1865, se dice pronto, del siglo XIX. Ahí está el origen. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos con el patrón base y sabemos que queremos hacer una Letterman, Varsity, o Collis, o beisbolera, que tiene 4 nombres. Y entonces empezamos a ver las especificaciones. ¿Por qué las mangas eran de un tejido más grueso, en algunos casos cuero, sobre todo al principio? Pues porque tenían los pitchers tenían que tener los brazos abrigados. ¿Por qué fue Rangland? Para que le permitiera jugar mejor. Todo tiene su sentido en la ropa masculina, todo fue por necesidad, hasta el punto que son prendas incuestionables. Vale, tiene una larga historia, aquí está resumido, pero no tengo tiempo de contaros todo. Vamos a pasar a la siguiente. A la Serling Eastman, que es la de aviador. Mirad cómo es el patrón. Vamos a ver el patrón del anterior. Manga Rangland. Se dibuja todo en el patrón. Cogemos la ampliación T2. O sea, ¿qué ampliación? ¿La 2? ¿La 3? Depende de cómo quieres tú la cazadora. Pero dentro de una misma talla se amplía. No te compras una talla más grande para que sea oversize. ¿Vale? Son consideraciones que hay que tener siempre en el patrón. Que no parezca una chupa de tu padre. Entonces, se dibuja todo sobre el patrón a tamaño real. El bolsillo interior, la altura de los bolsillos, cómo quieres el cuello, fornituras y demás. La Eastman es la cazadora de aviador norteamericana. Tal y como la conocemos, nació por pura necesidad y no por requerimiento. O sea, no por requerimiento de la moda. Durante la Primera Guerra Mundial, aquí se empezaron a hacer cazadoras de aviador. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, ya se fueron construyendo con más especificaciones, dependiendo de la división que tuvieran en el ejército. Si eran marines, aparece primero en los Estados Unidos y después ya va eso. Tienen hasta códigos alfanuméricos para designar las especificaciones de cada una. Adquirieron el forro interior, el cuello de borreguito, más abrigada,
con tejidos más ligeros, que no fueran pesados, porque las primeras eran pesadísimas porque eran de cuero y lana interior o sin lana. Entonces, hasta que ya fue perfecta. ¿Quién diseñó estas cazadoras? Que también fueron por pura necesidad. Pues estas cazadoras son diseñadas por los oficiales del ejército, por los generales del ejército. Y tengo que ir un poco más deprisa. Qué pena que no me puedo entretener. Tracker tejana, mirad cómo es el patrón. Vamos haciendo los cambios sobre el patrón. Su evolución, Tracker Type 1, Type 2, Type 3. A mediados del siglo XIX, un visionario germano estadounidense de nombre Levi Strauss, y ahí empieza la historia. Una historia maravillosa. Comenzó a confeccionar ropa de trabajo para los mineros, con la misma lona que en ese momento se fabricaban velas de embarcaciones o tiendas de campaña. Y tengo que pasar a la siguiente, lo siento. La biker, perfecto. Esta biker ya la conocéis. También ampliación 2, ampliación 3, hay que tomar ese tipo de decisiones. Por eso es importante en muchos casos no separar el patronista del diseñador, ¿no? Porque ya tienes más claro desde el principio cómo va a ser todo. Entonces, a la prueba ya te das cuenta de lo que quieres cambiar, pero con una sola prueba, porque además el patronaje industrial tiene muy poco margen de error. Y mirad qué chupa tan perfecta, que tiene 100 años de historia. Ya os contaré algún día la historia. Maravillosa. Seguimos, la Baracuta Harrington, que también tiene una historia maravillosa y también tiene código alfanumérico. Aquí tenemos la G9, la G4, la G10. ¿Por qué se llamó Harrington y no Baracuta? Que Harrington es de Estados Unidos, es el protagonista de Peyton Place, de una serie estadounidense, y Baracuta es una firma textil inglesa. Bueno, me encantaría seguir, pero tengo que pasar a la siguiente presentación. Gracias. Presentación 2. Para no perder tiempo, seguimos. Tendencias 2020. Vamos a dar una vuelta. El estampado a cuadros. ¿Estamos dispuestos? Sí. Hay estampados a cuadros maravillosos. Príncipe de Gales, el Harris, el escocés, cualquier tipo de tartán de cualquier clan escocés, que son los más clásicos, pero ahora mismo en el mundo del tejido empiezan a salir cuadros más vistosos. Y mirad cómo se trabaja también en la foto del medio el cuadro al bies. Vale, en abrigos. Abrigos que se acercan, o chaquetas que se acercan más a la tradicional chaqueta. Chaquetas y abrigos que tienen como una inspiración en la clásica chaqueta o abrigo, pero que le dan una vueltecita. Pantalones, que ya hablaremos de los pantalones, porque mirad los pantalones, la amalgama de pantalones que hay. No es verdad que ha desaparecido del todo el pitillo, porque en las prendas masculinas, incluso los pantalones de los 5 anchos que hay, son todos clásicos. Y depende de lo que llevas encima, de cómo va a ser tu chaqueta, de cómo va a ser tu jersey, o con qué prendas combinas ese pantalón, puede ser ancho o estrecho. Aquí tenemos abrigos de inspiración completamente clásica, maravillosos, bicolor, tonos bicolor, pero también quiero que miréis los pantalones. Botines bicolor, botines con punta recta, o sea, con punta cuadrada, botines de punta, pantalón pitillo, no skin, de acuerdo, pero sí pitillo. Pantalón que arriba anchísimo, abajo se va estrechando, pantalón de chándal, pantalón cortito, como un pantalón de pescador, pesquero, pero que arriba, talle bajo, tiro largo. Hay que saber diferenciar talle bajo, tiro largo, lo largo que es el pantalón, cómo se ensancha y estrecha, multitud de detalles para diseñar pantalones. Vale, las camisas, este año también quiero decir que se lleva mucho en la camisa contemporánea, pero con inspiración de guayabera, o sea, no con inspiración de camisa clásica. La camisa clásica tiene un patrón maestro, mientras la guayabera surge con el patrón base ampliación 1. Vale, seguimos. Un recorrido rápido. Las camisas con tejidos ligeros, con tejidos estampados. La estampación está súper de moda y va a estar de moda algunos años venideros.
¿vale? Pantalones otra vez de todo tipo. Un mono de peto, bueno, no es un mono, es un pantalón de peto. No confundamos, el mono es el que lleva mangas. El peto solo es peto. Chaquetas con detalles impresionantes, como esta trabilla que cruza el delantero. Camisas con drapeados sutiles. Bueno, fascinante. No vamos a mirar del 20 hacia atrás, porque todo esto es fascinante. Ahora mismo la moda masculina es lo mejor. Pantalón pitillo, pantalón con pliegues, multitud de pliegues, pantalón anchote, pero estrecho en el tobillo. Trajes cruzados y holgados, pero con chaquetas cortas. A ver, inspirados en los años 30, pero esta chaqueta cruzada tipo blazer, tanto si es tipo blazer o es tipo gángster, eran largas, o sea, bien debajo del glúteo, pero bien debajo. Y ahora se empiezan a ver más cortitas, que siempre la chaqueta corta fue como rollo del traje italiano, más estrecho y más corto. El moz que llevaban los ingleses, la juventud inglesa, en los años 60. Vale, seguimos. Qué pena que no me pueda enrollar. Pantalón con vuelta, pero una vuelta maxi. Pantalón pitillo de pana, traje completo de pana. La pana también, la pana ahora al poder, como ropa de abrigo. Trajes preciosos, clásicos y hasta con un pantalón de vinilo. Elegancia clásica, por excelencia. Aunque sea streetwear, es más elegante. El hombre es mucho más elegante. Aunque lleve rollo urbano, es mucho más elegante. Los colores, un ojo al color. El color carnelian, que es un color de una piedra mineral, de la Calcedonia. Vale, pantalones, abrigos, mucho abrigo. El complemento como bolso cruzado. No un bolso de mano, no, cruzado, colgado, cruzado. Pantalones cortos ya más en verano, zapatillas running, por supuesto, zapatillas running, pero las de suela ancha ya se han dejado de llevar, o por lo menos se lleva más una zapatilla clásica, casi más unas yumas que una, ¿cómo se llamaban? Las ugly sneakers, ugly, de como feo, ridículo, ¿no? Vale. Una tendencia, la funcionalidad de los uniformes de trabajo. Maravillosa, maravillosa historia. Maravillosas creaciones con mogollones de bolsillos para todas las ocasiones. Porque bien, esta chaqueta bien elegante es y mirad qué bolsillos tiene. O sea, no hay que atribuir los bolsillos ni a la ropa exclusiva de trabajo ni a la ropa de deporte. Se pueden poner bolsillos muy interesantes en prendas de vestir y vestir bien. Bolsillos, prenda del mundo laboral. Mirad qué pantalón, también bombacho, un hiperpitillo y extra largo, como cortito con vuelta. Vale, y lo que nunca pasa de moda, el denim, otra vez. Mirad qué chaquetas llevan y qué pantalones, aunque yo diría que mejor recurrir al índigo, que no tengan muchos lavados, para conservar el planeta. El denim con las chupas de cuero. Aquí tenemos denims, pero este puede ser de cuero. Este es como, sí, denim blanco, con dibujos estampados y el cuero gestionado de una forma diferente. Sigue siendo cuero, pero ahora es más atrevido que hace, bueno, no quiero hablar del pasado. ¿Vale? Y seguimos con el cuero, incluso trajes, abrigos largos de cuero, ¿eh? ¿Esto es un mono? Oh, un mono, parece un mono, pero no lo es. Es una cazadora que tiene como, a partir de la cintura tiene faldones, la cazadora, inspirada en la cazadora biker, de Motero. Y ahora vamos a ver un poco la historia del patrón de pantalón. Partimos de un base, con esta estructura. Delantero y espalda se sacan de aquí. Vale, y este sería un pantalón tejano. Queremos bajar el talle, queremos sacar los bolsillos. Todo se dibuja dentro del base. Por eso quiero dejar claro que diseñar se diseña sobre los patrones, porque todo lo dibujamos en el patrón.
en los bases. Cinturilla, cómo se maniobra para que el denim no tenga pinzas en el glúteo. Ajustes en pantalón. Cada uno de los pantalones requiere un ajuste en el patrón. Relaxed, Slim Fit, Skinny, estos tres, Regular Fit y Loose Fit. Entonces, esos son los puntos que hay que tocar para ensanchar o disminuir. Vale, fotos de dibujos para que veamos cómo es el vaquero, y aquí ya es cómo se gestiona en el patrón base. De dónde quitas, dónde aportas para conseguir otra estructura de pantalón. Slim Fit, reducir. Skinny Fit, reducir. Leggings, elastane, reducir, incluso el leggings. Vale, este es el leggings, el que más se reduce. Y el calzón skate. ¿Cómo se puede bajar el talle y bajar también el tiro? El talle es la cintura, cómo se puede bajar, y el tiro es la entrepierna. El pantalón skater es más bajito de tiro, ¿no? Pero, y bueno, todo se gestiona dentro del pantalón. ¿Cómo van los bolsillos? Todo. Y ahora, pliegues en pantalón. Los pliegues en pantalón, desde 2 pliegues que van hacia el bolsillo, con la profundidad que quieras, también se lleva muchísimo el pantalón de pliegues, pero no el pantalón de pliegues habitual. No, a pantalón de pliegues novedoso, innovador, que le dé otro punto al pantalón de pliegues. Pantalón de pliegues con tablones, con pliegues encontrados. Y lo llevo hasta la rodilla, porque yo lo decido, en vez de llevarlo hasta el bajo. O lo podría llevar hasta media pierna. Y hasta donde doy el corte para abrir, hasta ahí se produce el pliegue. Hasta ese punto podemos diseñar con el patrón. Pliegues dispares que terminan en el muslo. Estos son preciosos. Son 3 pliegues con distintas alturas. Y también se podría hacer con distinta profundidad. Vale, se llama pliegues sesgados. Todas estas clases son propias, mías. Las he desarrollado yo para un hombre actual, para el hombre de hoy, para el hombre que viene a partir de hoy, de este momento. Y pliegues, estos son 3 pliegues, también a distintas alturas, 666 con la misma profundidad, pero que van hacia centro delantero. No va orientado hacia costado. Fijaos solo con los pliegues cómo se puede diseñar. Conseguir tu propio pantalón, o sea, tu pantalón que sea personal, de tu marca, de tu firma, como emprendedor. El Jump Swiss, el mono. Este mono es de un artista futurista que se llama Tajak. El futurismo nació en Milán en 1909. Y este es mi planteamiento de mono para una clase que tengo preparada de mono impresionante. Impresionante porque a mí me encantan los monos. Y también hemos visto ropa de trabajo. Y luego, Rodchenko, este es el mono de Rodchenko, que es un artista constructivista, que el constructivismo aparece justo en Rusia cuando termina la Primera Guerra Mundial. Hasta los artistas trabajaron con prendas de vestir, entre ellas los monos, la ropa de trabajo, fascinante. Y estos son monos que se están proponiendo ahora mismo, pero fascinantes monos masculinos. Bueno, y aquí termina esta clase. Pasemos a la siguiente presentación. Estilo y tendencias, enero 2021. Usa colores neutros, ten en cuenta tu físico, combina los zapatos y el cinturón, utiliza gafas para el sol, varía el calzado, bueno, elige la ropa interior adecuada, bueno, vale. Lo que os contaba de las camisas que proceden de la guayabera, que procede de un patrón base, no de un patrón maestro, con solapilla. Y ahora os voy a enseñar al final un patrón de guayabera. Creo que está aquí, ¿eh? Vale, pantalón rosa de paño, clásico. Este clásico, sin ni un pliegue, pero cortito. Y no deja todavía de ser pitillo, no importa si es un clásico. El pantalón pitillo es un clásico masculino. ¿Quién ha dicho que ya por fin se ha ido el pitillo? Pero si es un clásico masculino, por favor. Y depende de lo que llevas arriba, pues te lo pones o no. Vale.
Safari, chalecos, el cuero, ya lo hemos visto antes, camisas XXL. Esta camisa parte de un patrón maestro, dentro de la clásica, no como la guayabera. Vale. Polos retro, maravillosos polos que... ¿Por qué se llama polo? Porque tiene unas características propias del polo que diseñó el gran Lacoste para jugar al tenis. El polo también fue por una necesidad. Todas las prendas fueron por necesidad, para jugar al tenis, porque jugaban con camisas que no les dejaban moverse y camisas de manga larga. Y entonces crearon el polo abierto hasta aquí, con este corte aquí, con un pequeño elástico en la manga, y sigue siendo en polo. Pero, ¿se puede diseñar en el polo? Por favor, muchísimo, muchísimo. A mí personalmente me gustan mucho los polos de Fred Perry, cómo sientan. Y de American Eagle también tienen un buen patrón. Vale, americana cruzada. ¿Habéis visto que es muy estrecha? Cruzada, muy estrecha, tipo blazer, marinero. Pero mirad qué estrecha. Para trabajar esta chaqueta estrecha, tienes que estar trabajando sobre el patrón. Y para que quede tan impresionante como queda y tan bien armada, tienes que estar trabajando sobre el patrón. Y cuando la vas a probar, no das palos de ciego. Cuando la vas a probar está casi como tú quieres. Vale, la blazer, muy bien. Los bolsos. La camisa que os contaba de patrón maestro, con patrón maestro. Esto es una camisa que tiene un patrón maestro en sí misma. Especificaciones propias, medidas propias y no atiende a ampliaciones, mientras que la guayabera atiende a ampliaciones. ¿Cómo quiero yo mi camisa hawaiana? Que también es parecida a la guayabera. ¿Cómo la quiero yo? ¿Pegadita? ¿Más ancha? Todas estas cuestiones surgen de un patrón base, mientras que esta camisa clásica tiene este patrón maestro. Y luego, ¿qué pálpito tengo yo de diseñar mis camisas y con qué cuello? Haces un análisis, estudias los cuellos y te pones a profundizar en qué puedo hacer con los cuellos. Los más básicos son italiano, el francés, el inglés y el americano. El inglés es el más clásico. El italiano es el que tiene las puntas hacia atrás, cutaway también se llama. El francés es parecido al inglés, pero tiene la tirilla más alta. Y el americano tiene button down, también se llama, tiene botones, se sujeta las puntas del cuello con botones. Pero en algunos casos esas puntas del cuello quedan ocultas, aportando como un doble cuello o una esquina en la parte inferior de la volada. Vale, bueno, cantidad, button downs, el button down puede ser en cualquier tipo de camisa, o sea, en un italiano, después puede ser 2 botones si la tirilla es más alta. Hay muchísimas permutas para diseñar una buena camisa clásica, la clásica de patrón maestro. Cantidad de detalles de cuellos, los puños también, hay muchos tipos de puños, el puño de gemelos, combinaciones que puedes hacer, doble cuello, la tirilla de rayas y por dentro de flores, bueno, cantidad de permutas en la camisa con patrón clásico. Y aquí está la guayabera, llamada también chacabana o guayabana. En España se llama camisa cubana, en este país. Pero tiene varias historias, pero su origen verdadero se establece en el siglo XIX. A principio, no, perdón, en el siglo XVIII, en 1709, un campesino de Santi Espíritus en Cuba le pidió a su esposa que le hiciera una camisa cómoda para trabajar. Y esto fue en 1909. Luego, otra cuenta que un inmigrante español en el siglo XVIII montó una sastrería en esa misma ciudad de Cuba, Santi Espíritus, donde vendía camisas largas con bolsillos cómodos. Ya empezaba a ser la guayabera en el siglo XVIII, por favor. Para meter los tabacos, que es la prenda similar a la guayabera de hoy. Dicen, algunos se disputan el origen geográfico y algunos dicen que es mexicana, otros dicen que es cubana, otro de Filipinas. Los filipinos dicen que antes que llegaran los españoles a Filipinas, ellos ya tenían esa prenda, por eso tiene varios nombres. Chacabana, guayabana, cubana. Bueno, la historia también es fascinante. Y si no lo sabéis, es una camisa con historia.
Y también se le puede dar muchas vueltecitas a esta camisa, que de aquí surge la hawaiana, la que llevaba Elvis en los 50, estampada con palmeras y motivos de frutas tropicales. Vale, patrón, yo le he propuesto en una clase con ampliación número 1, estrechita. Pero es el patrón base masculino de la talla 42, con una manga polivalente, el cuello solapilla, maravilloso cuello. La verdad, maravilloso, digo maravilloso cuello porque es un cuello que se utiliza en muchísimas prendas, masculinas y femeninas. Entonces hay que saber hacerlo. Y después ya cómo, o sea, ¿qué metemos de decoración? Tablas, pueden ser tablas de luz es lo que vemos, de 0,7, tablas de 1, tablas nervios, que solo es como un pespuntito pequeño, pequeño, pequeño. ¿Cuánto de profundidad? Todo esto hay que hacer unos cálculos para saber cómo va a ser tu detalle y para que ya vaya implícito en el primer patrón que se va a montar. Quiero decir, cuando vamos a hacer la primera muestra, la actual, ya queda claro lo que se va a llevar de consumo de tejido ese delantero. Vale, no me puedo liar tanto. Y esto ya serían las piezas para industrializar. Propuse, porque en la camisa clásica pocas veces vemos una camisa clásica de manga corta. Y yo la propuse la guayabera con manga corta y con vuelta. Pero las camisas que están saliendo ahora con ese tejido tan fluido y tal, esas camisas son todas de manga corta. Y este sería el patrón del polo. También procede, como ha salido el polo aquí, también procede de un patrón base de la talla 42 con ampliación 1. Pero si quieres un polo más grande, le metes ampliación 2. Bien, y el origen de la camiseta polo. Los jugadores de polo fueron los primeros en usar camisetas polo, eso sí, pero eran muy cómodas. El nacimiento de la camiseta polo data del siglo XIX, cuando los jugadores de polo vistieron este estilo, bla, bla, bla. Pero el que realmente hizo la camiseta como la conocemos hoy día, este fue Lacoste, René Lacoste, el francés, en el año 33. No, un momento. Los jugadores. En el año 33 fue cuando Lacoste comenzó a comercializar y vender las camisetas polo en Francia. Él hizo la primera camiseta con el tejido nido de abeja, perdón, que es un tejido así, ya lo conocéis, que es flexible, como un poco elastane. Para esa época fue la bomba, el tejido este. En el año 26 y empezó a comercializarlas en el año 33 del siglo pasado. Y la cantidad de polos después que se han estado comercializando. Marcas de polo: Penguin, Chris Van Asse, La Martina, Golfino, Abercrombie Fitch, Poland Shark, American Eagle y Ralph Lauren. Y la marca de nuestro René Lacoste, de nuestro jugador de tenis francés, René Lacoste. Pero marcas que han salido adelante durante años vendiendo solo polos. ¿Son incuestionables las prendas masculinas, sí o no? Y pasamos a la número 4, a la presentación 4. Bien. 20 marcas de ropa de hombres que aún no tienen tiendas en España. Tienda en España. Aquí voy a pasar un poco de prisa porque quiero después ver los patrones. Esta lleva una cazadora perfecto, maravillosa. Un pantalón denim y unas Converse, camiseta. Pero tiene estilo. Arket. Arket es la marca del grupo H&M, que falta por desembarcar en España. Y bla, bla, bla. Mirad qué gabardina, qué trinchera tan impresionante. Mirad, esta marca, que es Shinsuke Takizawa, es la cabeza pensante. La marca japonesa que lleva revolucionando el streetwear desde 1994. De acuerdo, ya hace tiempo, desde el 94, la verdad.
pero mirad cómo trata las prendas de vestir. Son oversize, son completamente clásicos. Este niño es que, claro, se ha escapado de los 90, o sea, de la época grunge, pero es que hoy día sigue siendo pintón. Y además con cambios que a lo mejor son imperceptibles, pero se está cambiando, aunque no se vea hacia las claras. Vale, la camisa de leñador de Topman. Este hombre es un poco más clásico, lo de Topman. Supreme, una limpísima raya diplomática en la camisa con una camiseta amarilla. Fantástico también Supreme. Supreme es una de esas marcas que no necesitan presentación, la verdad. J.Crew tiene más de uno se volvería loco si J.Crew pusiera una tienda en la calle de Jorge Juan de Madrid. En breve, con una tracker, un pantalón de pana, unas gafas de sol, todo lo que ahora mismo de lo que estamos hablando. Pantalón globo, denim globo, el pantalón que se llevó en los 80. ¿Vale? Noah, esta marca. La cazadora tiene un relieve como de Harrington, entre Harrington y de aviador. Camiseta de rayas y zapatos mocasines, que no hemos hablado de los zapatos mocasines, que están de súper moda. Vale. Esta es una firma de Nueva York. Mirad qué abrigo tan bonito, por Dios, con estampación de edificios. Lleva dentro una sudadera y pantalones de camuflaje con Converse. Bien clásico, bien clásico. ¿Pero qué cambia? El estampado, el transfer del abrigo. El estampado también que llevaba el tejido, antes del transfer. Y American Eagle en ropa interior, que también es una firma de polos maravillosa, la misma. Y esta que es de sudadera. Si te encanta el estilo de Tyler, de Creator, seguramente ya sabrás que el rapero fundó una marca muy molona en 2011, llamada Golf One. Esta es, pues, sudaderas, gorras, pantalones deportivos. El Saint, pero dice, parece que ya queda menos para que la británica, el Saint, llegue a España, concretamente a Madrid, y descubramos por qué medio planeta anda loco con sus cazadoras de cuero. Una cazadora de cuero impoluta, es una biker que, vamos, pero impoluta, que sirve para vestir, pero tranquilamente para vestir, pero para vestir bien, no para ir en moto. Palaz, también ropa muy deportiva, estadounidenses. Gap, que ya conocéis todas las sudaderas. Esta también está muy guay porque esta Braindead se lanzó como un colectivo creativo de artistas y diseñadores de todo el mundo. Qué marca tan curiosa. Desde entonces, Braindead se ha convertido en una de las marcas más populares del streetwear. Ha colaborado con grandes nombres de la moda como bla, 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 North Face y todos estos que son Carhartt, North Face, que hacen ropa deportiva. Marcas, más que firmas. Y después, básicos modernos, Everlane, impoluto también. Impoluto el Wrangler, la sudadera manga Wrangler. Y seguimos con otra marca, con otra marca que hace ropa unisex, bueno, yo diría no en género, mejor que unisex, pero que la misma ropa la llevan, o sea, como patrón universal, y que el patrón universal es el que no contempla tallas. Es que a través de maniobras de ajuste, pues siempre tiene la misma talla. La compran hombres, la compran mujeres y a través de maniobras de ajuste se va ajustando. Ese es el patrón universal. Ellos tendrán algún escalado, pero a lo mejor escalan como 3 tallas, no más. Y no escalan de talla en talla, escalan de talla y media en talla y media. El escalado contempla de una talla a otra, de forma perimetral, 4 centímetros de una talla a otra, o disminuye 4 centímetros en pecho, en cintura y en cadera. Pero si escalamos talla y media, ya no son 4 centímetros lo que aumenta o disminuye, sino 4. Digo, perdón, sino 6 centímetros. Y lo más probable es que ellos escalen con talla y media más, porque son prendas oversize. Que me fui mal. Otra, mirad qué polo.
impresionante, parece de los años 50, con el pantalón en su talle, de talle alto, y el tiro ni tocarlo. Es un pantalón italiano impoluto, maravilloso. Y cazadoras que podemos pillar la inspiración de todas las cazadoras clásicas desde el siglo XVIII, no, perdón, desde el siglo XIX y XX. ¿Vale? Finales del XIX, que yo creo que la primera fue la beisbolera, del año 1963. Vale, y con todo esto, mirad, esta no lleva cuello, lleva un cuello a la caja, un cuello channel, después tiene bolsillos. A ver, una cazadora bien sencilla, tiene un protector en la cremallera, maravillosa, hecha con manga sastre, porque casi todas están hechas con manga sastre, pero el estampado es denim y fascinante, ¿eh? También esta marca es maravillosa. Vale. Otra con gabardinas y abrigos maravillosos también. A ver, ahora es el grupo internacional Fast Retailing que ha colocado un Niclo en España. Tan solo le pedimos que nos traiga también a Theory y su nueva colección de hombre. Vamos, impolutos. Y los pantalones cortitos, pantalones cortos y son entre pitillo y rectos, pero es que son como muy estrechos. El abrigo de espiguilla de toda la vida, el clásico y la gabardina londinense de toda la vida. La gabardina británica, con el estampado británico. Vale, y marcas deportivas interesantes de North Face, Geographic Norway y chaqueta Tambury Soffel, es esta deportiva que también podemos diseñar encima del patrón. Y voy un poco más. 10 hombres en los que deberías fijarte. En esencia son deportistas, actores y diseñadores de ropa masculina. Un poco por encima. La historia de la sudadera, cómo se maniobra en la sudadera básica, el patrón de la sudadera básica, con una capucha básica que después podemos sacar multitud de capuchas de esa misma, capucha con tejadito, manga mixta, la siguiente es una manga Raglan, esta manga Raglan, y la cantidad de versiones que puede tener la manga Raglan. Aquí tenemos una versión, costura en costado de manga, 2 versiones, costura en hombro y costado de manga, 3 versiones, costura de hombro y largo de manga, 4 versiones, y la quinta versión, que es costura en hombro y largo de manga, pero desaparece en costado. Aquí abajo, en el costado de la manga, perdón. Y bueno, y es cómo se hacen los patrones y cómo se diseña encima del patrón. Si lo quieres tener claro, lo que tienes que hacer, si quieres diseñar ropa masculina, lo que tienes que diseñar es encima del patrón. No lo puedes dejar a la ligera ni delegar en nadie, porque te va a salir cara la colección. Y nada, ahora estoy esperando que me preguntéis. Aquí estoy para contestar las preguntas. Hola Marucha, soy Luis de la Tecnocreativa. Hola Luis. ¿Qué tal? Justo... Pues al principio me ha fallado el mando. Nada, y no te preocupes. He perdido por lo menos un minuto que hubiera sido de oro. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Otro día. Son cosas del directo, eso es. Justo, además, se nos ha pasado que te tenía que presentar y te voy a presentar ahora, aunque sea al final, para que sepan un poco tu currículum, que al final hay que hacerlo brillar. Ya que eres profesora de patronaje masculino, deciros a todos que Marucha tuvo su firma de moda en el año 2000, ha trabajado para numerosos artistas, firmas y marcas de moda y lleva 14 años en la docencia. Entonces, ella tiene el curso de patronaje masculino en la escuela y vale muchísimo la pena. La verdad es que tiene un pintón, lo hemos estado preparando hace poco, o sea que está recién salido del horno. Y la verdad es que tenemos unas ganas de veros ahí todos porque, por ejemplo, Marucha nos están preguntando si hay que cuestionarse ya cómo va, hacia dónde van, ¿no?, las prendas masculinas, que siempre parece que estemos en el mismo pantalón, chaqueta, polo, que si va a cambiar o no va a cambiar, que si hay que cuestionarlas, que si no... Hay que cuestionar, no. He empezado esta conferencia o charla o webinar diciendo que nos vamos a olvidar del 2020 hacia atrás. Por favor, punto cero. Mi consejo es punto cero. Os he enseñado varios ejemplos de cómo es la moda actual internacional.
o sea, la moda de hoy. Y no es un cuento chino, esta moda se lleva, la llevan los hombres del siglo XXI. Vamos a aprovechar que estamos en el siglo XXI y en el año XXI. Entonces, no nos vamos a cuestionar lo que ha pasado de aquí para atrás, sino aire fresco. Y ya os he dicho qué es lo que se lleva ahora y qué es lo que va a seguir funcionando. El hombre elegante. A ver, el hombre elegante significa tener prendas de fondo de armario, Luis, prendas de fondo de armario, buenas prendas, para cuando vas a reuniones, que ahora teletrabajamos mucho. Es mucho mejor invertir en un buen traje de lana fría, de buen tejido, que te siente bien, mejor que en 5. Que en 5 medio, pues no. Como vamos solo a reuniones, ya no vamos tanto a la oficina, pues ahora nos lo podemos permitir. Y se está apostando más por la ropa deportiva de calidad, que es cuando sacas a pasar al perro, cuando vas a la compra. Tened en cuenta, por favor, que desde marzo, hace ahora un año, el COVID ha hecho muchísima mella. Entonces nosotros tenemos que plantar cara. Así que detrás del COVID no hay nada, ¿vale? Partimos de punto cero, con la moda actual. Luis, lo que me cuentas, eso ya va a dejar de ocurrir. Mismo pantalón. Os estoy proponiendo la cantidad de pantalones de pliegue que hay, que podemos diseñar. Camisas, pero cantidad de multitud de camisas. Lo que pasa que igual lo que tenemos que cambiar es la forma de proceder. Luis, es que no separar tanto al diseñador del patronista, no. Y que se construya más cerca de casa también. O sea, que apostemos más por este país. Claro. ¿No? Y con eso lograremos que salgan talleres para que tengamos el taller cerca de casa. ¿Vale? Eso es. Y creo que también una de las cosas que te caracteriza a ti y por consecuente a tu curso es que tú, como patronista experta, a la hora de patronar das una libertad creativa y tienes como ahí esa mano y ese expertise como para replantear un patrón entero y que eso se nota mucho, que en el feedback que estamos teniendo, vamos, que no hay que olvidarse, como dices, de lo que ha venido. O el confeccionista, o el gran confeccionista. Sitio en Portugal, en China, no. Un poco más de lo mismo, no. Por eso, por favor, vamos a partir de un punto cero. No vamos a diseñarlo nosotros. Vamos a hacer colecciones de solo 10 prendas, o sea, de 10 diseños. Solo 10. Pero que tengan un carácter propio, como los grandes diseñadores. O sea, como Tom Ford, como De Carnin, como todos los diseñadores, como Viktor and Rolf. Ellos tienen un aire especial. Dean Adam Hatten, que es 10 Square. 2. Claro. Vale, como Jill Sander, como Rei Kawakubo, como Yamamoto. O sea, son prendas que dices que son caras. Vamos, por favor, pero es que tienen alma. Es que tienen alma. Y estamos hablando de moda masculina, ¿verdad? Sí, totalmente. También hay poca tradición en España en invertir en ropa y eso está cambiando, como tú dices, que la gente está valorando más. Porque al final nosotros somos los reyes del fast fashion. Aquí los tenemos todos, que tampoco, oye, no es por criticar a nadie, pero que estamos muy acostumbrados a comprar. Hay firmas sostenibles españolas que se llaman sostenibles porque están intentando dejar el trabajo aquí. Y son de moda masculina, ¿eh? Pero eso ya igual lo cuento otro día. Porque es que tenía una presentación de moda española. Así que sí que podemos cambiar cosas, ¿eh? Vamos a olvidarnos, por favor, del pantalón ese kaki, vamos a olvidarnos de lo básico que sabemos que los señores lo van a comprar. No, vamos a apostar porque ¿a qué edad llama señor? Claro, un tío de 50 años gana dinero, pero es un tío joven. Con 50 años ahora somos jóvenes. Claro. Bueno, sigue, Luis. Hay mucha gente realmente preguntando por el curso aquí en privado y tal. O sea, hay que decirles a todos que justo empieza ahora en marzo, a principios de marzo, que les he mandado la ficha de tu curso por el chat y que ahora justo hay una promo del 20% que se llama Marzo 20, de la que se pueden beneficiar y empezar el curso de forma más económica. También, así a nivel técnico, están preguntando si cuando hablabas de ampliaciones te referías a la holgura de la prenda. Claro, o ¿de qué tipo es esa prenda? Ampliación 1, imagínate que es una guayabera ajustadita, ¿no? Una camisa. Ampliación 2 es la chaqueta que va encima de la camisa. O una sudadera cómoda. Y ampliación 3 es el abrigo que te pones encima de la chaqueta.
Pero tú puedes decidir un polo grande, como hace Marc Jacob, que hace unos polos por debajo de las rodillas. Ese polote grande, ese lo ha hecho con ampliación 3. Vale. Y algunos a lo mejor los ha hecho con ampliación 2, pero no con ampliación 1, que es el que llevamos de Fred Perry, el de los tenistas. Porque como el tejido es elastane, que sí, es muy curioso, estoy enseñando a diseñar a través del patrón y todavía me falta el nivel 3. Hay 2 niveles, vale. Luis, cuéntalo. Sí, justo, que cuando acabas el nivel 1 no se acaba ahí, que puedes seguir profundizando en el patronaje masculino, que es súper interesante, o si no directamente coger el curso de experto, que engloba todos los niveles, y convertirte en un experto y profundizar al máximo en el patronaje masculino. Hay mucha gente felicitándote, Marucha, la verdad es que les ha encantado tu presentación. El ensayo que tuve al principio. Quieren todos el documento. Entonces, lo que les vamos a decir es que se apunten a Discord, que les he dejado el link, que es la plataforma que usamos nosotros para comunicarnos, y que ahí seguimos hablando de patronaje masculino, lo que ellos quieran, pero que Discord es abierto a todos y que pueden entrar de forma gratuita. Y ahí, si entran, igual les compartimos el documento de la sesión. Pero primero que entren. ¿Vale? Acabo de compartir el link. Y nada, Marucha, tenemos que cortar porque ahora hay el cóctel tecnocreativo y la entrega de premios a la que estáis todos los de esta sesión invitados. Os podéis apuntar también por la página de la Semana Tecnocreativa. Y muchas gracias por esta sesión. La verdad es que ha sido una delicia escucharte. Yo como hombre súper interesado en la moda masculina es que me ha parecido brutal y hablaremos. Vamos a lograr grandes fines, de verdad. Estoy segura. Por eso vamos a olvidarnos de lo que ocurrió después, antes del 20, ¿vale? Volvemos al siglo XIX y XX, pero no del 2000 al 2020, al 2019, ¿vale? Justo. Esa es mi propuesta. Perfecto, Marucha. Pues nada, oye, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y nos vemos en el curso. Vale, muchísimas gracias a vosotros y a todos por estar aquí. Hasta pronto. Luego. Hasta luego.